Hace un año, cuando el equipo empezó a imaginar este programa, nadie tenía idea de que íbamos a llegar al día de hoy en estas condiciones. Es más, hace 5 meses, siquiera, cuando empezamos a sacar al aire este programa, no imaginamos que íbamos a llegar, que las cosas iban a estar como están hoy. El ánimo la intención era más bien celebratoria, ¿no? Festejar los 40 años de la democracia de la misma manera en la que todos nos gusta festejar nuestros cumples redondos, con todo lo bueno y con todo lo malo que significa la vida, y seguir hacia adelante esperando que llegue la próxima década redonda que festejar. Hoy, sin embargo, tenemos que ir a votar este domingo y no tenemos grandes certezas de cómo va a ser este 10 de diciembre de 2023. No sabemos si va a tener ese olor, ese perfume tan bonito de las velas al apagarse después de soplar en los cumpleaños, o si va a oler más bien a esas florerías que están instaladas del lado de afuera de los cementerios. Porque debajo de la piel de oveja de lo nuevo asoman los colmillos de lo viejo tremendo que ya hemos padecido tanto. La marginalidad, la pobreza, la miseria planificada, la entrega de las empresas del Estado y de los recursos naturales a intereses extranjeros, empresas que si son del Estado y recursos que si son naturales, no son del Estado, son nuestras, son tuyas y son mías también. La calcificación de la justicia, la injusticia convertida en sistema, la censura, la represión, la salud en peligro, la educación en peligro, el trabajo en peligro. Toda esta gente que me rodea acá, y por ende todas sus familias, puede estar sin trabajo dentro de no demasiadas semanas. Y toda esta luz que ves, toda esta luz que llena tus ojos ahora, puede ser reemplazada por una placa negra y por el silencio. En fin, por suerte también vamos a recibir acá a Flor de la B, que es un lujo, que es un placer conversar con ella y que a la vez tiene tan claro lo que se juega este domingo, lo que podemos ganar y lo que podemos perder. No dejes que te venden la mirada, no cierres los ojos. Este programa es luz. Quédate y velo. Ya estamos acá con Manuela Iriani para hablar de la crisis de 2001, pero antes te voy a contar a vos también, cuál es la frase misteriosa de la noche de hoy. Dice, recordar es una necesidad. Lo que se olvida se repite. Podría ser perfectamente el eslogan de este programa, ¿no? Totalmente. ¿Tenés idea de quién lo dijo? Sí, en este caso, por fin. Alguna vez me tenía que pasar. En este caso, sé quién la dijo y estuve ahí cuando fue dicha. Bien. Pero bueno, el misterio lo vamos a develar al final del programa. Sí. Ahora, como decía, vamos a hablar de la crisis de 2001, que es muchas cosas, pero entre ellas también es una postal muy gráfica y muy sangrienta de lo que ocurre cuando tenés un gobierno al que le sale más natural reprimir que satisfacer las necesidades esenciales de su gente, ¿no? ¿En qué fechas ocurrió la crisis de 2001 de la que hablamos? Exactamente, Marcelo. El 19 de diciembre de 2001 estallaba en la Argentina una crisis social, económica, política sin precedentes, y me gusta que empieces con lo de las postales porque uno de nuestros entrevistados es Enrique García Medina, un conocido fotógrafo que esos días estuvo en la calle y trajo un montón de imágenes, no solo las que tiene en papel, sino las que tiene en su retina. Nos la pudo contar y realmente lo que estallaba en ese momento de la Argentina era en gran medida el modelo de convertibilidad que estaba vigente hacía 10 años, desde el año 91, y en este caso me parece que es una crisis que todas y todos más o menos podemos recordar. Digo, más allá de que pasaron 22 años, es algo cercano en el tiempo. Al menos yo me acuerdo ver la placa roja que decía estado de sitio, no conocía el término.
Y entonces digo, para tu generación, claro, yo no sabía lo que era, lo estaba viendo por televisión y creo que hoy en día escuchamos de repente propuestas, bueno, un montón de ideas que tienen que ver como con novedades que no son tales, que ya pasaron, que ya estallaron, que trajeron 39 muertos, un presidente que se fue en helicóptero, un momento muy complejo en el cual el vacío de poder era tal que no se sabía realmente cómo íbamos a salir de ahí. Salimos. Más o menos salimos con política y bueno, después vinieron un montón de cosas que ya hemos repasado. Así que vemos este informe sobre la crisis del 2001. Nosotros nos dimos cuenta ese día, a la noche, de que habíamos entrado en un día histórico. La gente, el pueblo dijo basta. Salimos todos a expresarnos. Eso fue el derrumbe de esa ilusión neoliberal. Estallido de 2001, cacerolazo, crisis de 2001. Lo que ocurrió en el país durante el último mes de ese emblemático año es recordado con distintas expresiones más o menos dramáticas, pero ninguna alcanza para definir aquellos días en los que pareció que la Argentina podría desintegrarse. En el 2001 explota un modelo económico que a lo largo de toda la década del 90 creó un espejismo de fantasías, de que $1 valía $1. Se complicó muchísimo en todo el país. Y en grandes ciudades como Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, no había trabajo para nada. Nos quieren asaltar los negocios porque tienen hambre. Tengo negocio y me da lástima. Me piden una empanada, un pan. Me piden por favor por los chicos. Se les están muriendo. Revuelven la basura de mi negocio. Comen de las latas. Comen los fideos torcidos y retorcidos. Se los ponen crudos en la boca. La crisis en sí misma nos había pegado a todos. Teníamos muy poco trabajo. El trabajo estaba muy mal pago. En una precariedad total. A la crisis económica y a la recesión ahora se le sumaron las nuevas medidas económicas, lo que han convertido a diciembre en un mes negro. La mayoría de los comercios no venden por la falta de efectivo circulante y también por el miedo de los clientes a gastar dinero. El principio del fin fue el 2 de diciembre, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, impuso un límite de extracciones de efectivo en los bancos. La medida se conoció como corralito. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. El descontento popular se volvió desesperación y tras la huelga general declarada por las principales centrales obreras y apoyada por los movimientos piqueteros, surgieron los primeros saqueos en las zonas más empobrecidas del país. Rápidamente apareció una de las consignas que más representaría aquel tiempo de hartazgo respecto a la dirigencia política: que se vayan todos. Vi políticos que salían corriendo del Congreso, pero salían corriendo para que la gente no les pegue. Llevó a un descremiento en la política, a una fuerte caída del prestigio de la política, y bueno, eso rompió todos los diques y se produce la sublevación popular. Era intenso, se sentía en la piel que era histórico. Se fue gestando y hasta que fue como una olla hirviendo que rebalsó. Yo estaba ilustrando unos padres que robaron unos yogures con sus hijos en brazos. Parece que tenían hambre de verdad. Y entraron corriendo a robar los yogures. La policía apareció de todos lados, de civil. Se los llevaron de los pelos con los niños. Y a la hora, creo que 19:30, el presidente de la Rúa decreta estado de sitio. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación,
he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Lo primero que le planteamos de la Rúa es que lo tenía que hacer renunciar de inmediato a Cavallo. Y de la Rúa, además de decretar el estado de sitio, lo ratificó a Cavallo de ministro de Economía, con lo cual terminó de tirar la última gota de nafta que hacía falta para prender la hoguera. Cuando él hace el anuncio del estado de sitio, en esa noche la Plaza de Mayo la ocupa la clase media porteña, que era la que tradicionalmente lo había acompañado de la Rúa. Creo que si de la Rúa quiere un poco al país, tenés que... ¿Sabés que a de la Rúa hoy un colaborador le preguntó? Perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Mi compañera agarró la cacerola y empezó a golpearla. Y yo agarré mi cámara y empecé a ver a la gente que iba por las calles como si fueran ríos de personas. Y es ahí donde se desata una represión brutal, con la cantidad de muertos que ya conocemos. Y bueno, eso ya desencadena una situación de descontrol absoluto que dura varios días. Fui hasta el primer herido de bala a la 1 de la mañana en las escaleras del Congreso. Se llama Cárdenas. Ese fue el primer herido de bala, le pegaron en los testículos y en la espalda, con bala de 9 milímetros. El 19 de diciembre finalizaba con la foto de Cárdenas herido yaciendo sobre las escalinatas del Congreso, con un país en estado de sitio y una población que sin acatarlo poblaba cada vez más las calles. Al día siguiente, nada tenía perspectiva de mejorar. De las 10 de la mañana nos avisan que en la 9 de julio le habían pegado un tiro a un chico de una agencia. Entonces, bueno, ahí se terminó la amistad, digamos, no había manera de no meterse y bueno, así que con otros compañeros fuimos por la 9 de julio avisando lo que había pasado y de ahí hasta la noche, que somos los últimos que nos vamos, la idea era entrar a la plaza. No había tantos celulares, no había, pero sí la tele. Entonces en los bares de la 9 de julio veíamos lo que pasaba en la Plaza de Mayo. Entonces cuando vimos que cargaban los caballos de las madres, bueno, otra vez lo mismo, armar y tratar de entrar por diagonal, por la 9 de julio y después de las 2 de la tarde ya había balas de verdad. ¿No? Me acuerdo claramente que silben, que peguen en los árboles, que peguen en la pared y ninguno se fue. La represión a las manifestaciones fue feroz en varios puntos del país y la ciudad de Buenos Aires fue escenario de situaciones cruentas. El fotógrafo Enrique García Medina recorrió esas calles y capturó algunas de las imágenes más emblemáticas. Me acuerdo cuando hice la foto del 2001 en Diagonal Norte, el policía se rió y me disparó a los ojos casi. La cámara me salvó. Las balas me pegaron acá, las balas de goma y en la cámara. Me dio más valor ese señor que me disparó. Y al segundo hice esa foto. Un muchacho tirando la piedra en la diagonal, que se ve el obelisco y se ve la diagonal y la situación bastante apocalíptica. ¡Que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡Por favor! ¡Ladrones de guante blanco! ¡Por favor! ¡Que se vayan! ¡Policías también! ¡No los queremos más! Son unos hijos de puta haciendo gas. Hablo con mis hijos me dicen estamos marchando para Plaza de Mayo y bueno, se fue todo el mundo, incluidos militantes radicales, se fueron a Plaza de Mayo a exigir la renuncia de la Rúa. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias. Le dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Sensación de alivio, porque de alguna manera descomprimía la situación.
Y segundo, efectivamente nos ponía de cara a ver cómo resolvíamos esta crisis, una crisis muy profunda, sin perder la democracia. La crisis del 2001 nos planteaba también ese desafío, cómo salir de la crisis dentro del propio sistema. Y bueno, ahí, a pesar de que la primera semana, los primeros 10 días fueron complicados, hubo 4 o 5 presidentes que se sucedieron uno tras otro, etc., finalmente se logró, a través de un acuerdo otra vez del radicalismo y el peronismo, darle estabilidad al sistema democrático. Se eligió un presidente por asamblea legislativa, que fue Duhalde, y Duhalde hizo un cogobierno con el radicalismo. Coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. La salida del caos pudo gestarse a través de los mecanismos previstos por la Constitución, lo que evitó que el vacío de poder derivase en una crisis institucional aún más grave y de consecuencias impredecibles. Fue el fin de la convertibilidad y el inicio de una etapa nueva de reconstrucción económica, política y social. El caso de Rafa Nahuel es casi como una tragedia al cuadrado, ¿no? Alan Longi, digo, porque ocurre el mismo día del entierro de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo había desaparecido durante 2 meses en el contexto de una represión contra el pueblo mapuche, una represión del gobierno nacional contra el gobierno mapuche, y ese día elige el gobierno y las fuerzas de seguridad manejadas por una de las personas que aspira a la presidencia este domingo, reprimir otra vez y asesina por la espalda a uno de los chicos que estaban ahí manifestando. Exactamente, y esa fecha es el 25 de noviembre del año 2017. Cuando uno piensa en conflictos que involucran en la Argentina pueblos mapuches, uno se imagina que hay una cuestión económica en el medio, intereses que tienen que ver con la defensa de un territorio que puede llegar a ser explotado y contaminado, pero llamativamente no es el caso. Fue el propio Estado quien, a través de parques nacionales, motorizó la denuncia por usurpación que terminó con esta muerte trágica. Hubo 2 represiones en ese contexto. Una, el 23 de noviembre, en el cual la comunidad Lasque en Wilcunmapu empezó a resistir, por un lado, las mujeres, los niños, y luego también escapó monte arriba. Y luego, el 25 de noviembre, lo que se decide es que el grupo de élite, los albatros, vayan a ese territorio para evitar que haya otras personas que ingresen. Ese era el objetivo supuesto por la habilitación judicial que se había establecido en esa jornada. Finalmente, lo que hicieron los gendarmes fueron ingresar y empezar a balazo limpio a perseguir a los distintos mapuches que huían en ese territorio. Entre ellos Rafael Nahuel, que no estaba ocupando el terreno, sino que había ido en esa ocasión a brindar comida y asistencia al resto de sus compañeros. La historia de Rafael Nahuel también es la historia de la de muchos jóvenes en la República Argentina, de los pueblos más alejados, de las periferias de las ciudades, que luego empiezan a conectar con lo que son sus antepasados, lo que es su raíz histórica, y que encuentran en ese momento la muerte de manos del Estado. La historia de Rafael Nahuel nos llevó a Bariloche, nos llevó a Villa Mascardi, conocimos también a sus familiares, estuvimos en el lugar, en esa tierra sagrada que hoy está inhabilitada. No se puede acceder por más de 2 días consecutivos para aquellos miembros de la comunidad. Así comienza esta historia. ¿Cómo era Rafael? Rafita era una persona que para él no había nada imposible que no pueda hacer. El 23 de noviembre de 2017, agentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y la Prefectura Nacional desalojaron por la fuerza a un grupo perteneciente a la comunidad mapuche que ocupaba una zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, cercana a Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Es en el marco de ese operativo que 2 días después, Rafael Nahuel fue asesinado. Esta es parte del Huincul, acá donde fue el primer desalojo, acá donde se hizo la barricada. Acá estaban las carpas, una ruca hecha de nylon, que es una casa, y los niños, los pichis durmiendo, que eran bebés, y bueno, ellos, parte de prefectura
El grupo Albatros. Albatros, no me acuerdo cuál de ellos fue, que venían con machete porque venían cortando todo para poder llegar. La ocupación se había producido 2 meses antes, cuando la autoridad espiritual y política de la comunidad había identificado al predio de Mascardi como un territorio ancestral en el que debían establecerse. El desalojo es el día 23 de noviembre. El juez, que era Villanueva, en ese momento dice que deben controlar que no entren más personas. Bueno, lo que nosotros decimos es que esto fue una cuestión claramente orquestada para reprimir, dado que no solamente custodiaron, sino que penetraron el territorio, lo superaron en más de 1000 metros el lugar que debían custodiar, y allí donde lo matan por la espalda a Rafael Nahuel cuando va subiendo, ¿no? Rafael Nahuel ingresa a la comunidad para llevar comida y abrigo a quienes habían quedado dispersos por la montaña, y los miembros del grupo Albatros comienzan una verdadera persecución y cacería y disparan entre 114 y 129 veces con munición de plomo, de 2 armas, con pistolas Beretta 9 milímetros y con subfusiles de guerra MP5. Y ahí donde le llega el tiro a Rafita por la espalda, que le entre, que le rompe todo acá, y después también un tiro a Milamuen, y después un tiro a Joana, que mi hija también le cruzó la bala por... Ella se agachó para ver cómo estaba Rafita, y Rafita ya estaba pálido, por lo que ella se acuerda, y diciendo que no iba a vivir. Pero él en todo momento pedía que no quería que lo bajen, quería quedarse, que lo sepulten arriba, que por eso había muerto, y era la voluntad de los Punehuen, los Puloncos, los Puñén. El asesinato de Rafael Nahuel ocurrió en medio de la campaña de estigmatización de la comunidad mapuche. Del lado de ellos había armas. Porque son terroristas. Los grupos violentos. Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas. El hecho ocurrió el mismo día en el que estaban siendo velados los restos de Santiago Maldonado, el joven desaparecido y muerto 2 meses antes, en el marco de otra represión a grupos mapuches en el sur. Inmediatamente del gobierno fue decir que había habido un enfrentamiento, ¿no? Negar esta cuestión de que había sido un asesinato, y bueno, y tratar de mantener que esto era una cuestión organizada por el RAM. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión, nos da la Prefectura Naval Argentina, carácter de verdad. Era la construcción de un enemigo interno por parte del gobierno de Mauricio Macri, con un relato desde hacía ya varios meses en relación a la supuesta existencia de un grupo con capacidad de acción, casi como si fuera una guerrilla histórica en América Latina. Y acá no hubo un enfrentamiento, y acá hubo un asesinato por la espalda de Rafa Nahuel. La única arma que teníamos son las piedras. Nosotros como mapuche, como comunidad y como LOF no estamos armados, no tenemos armas. No hubo ningún tipo de enfrentamiento, más de 140 proyectiles de parte de la prefectura y ningún tipo de arma de parte de los mapuches que allí estaban demuestran que no hubo un enfrentamiento, sino que hubo un homicidio, como nosotros sostenemos, ¿no? Cuando vos llegaste, el cuerpo de Rafael ya estaba acá abajo. ¿Qué era lo que estaba pasando? No, estaba la ambulancia, a él lo tenían tirado acá, sobre este lugar. Tenían detenido los 2 Lamuén que bajaron del cerro. A ellos lo tenían detenido ahí. Yo llegué creo como a las 3:30. A las 12 de la noche recién pudieron llevar el cuerpo de acá. A las 11 por ahí llegó el juez. ¿Cuál era el temor? Que lo desaparezcan. Que no lo entreguen, que los dejen, que lo lleven o que lo dejen en algún lugar diciendo, bueno, él hizo tal cosa. Pudimos llegar al lugar, hablar con el juez. Se encontró una sola bala que no fuera la de los prefectos, no se encontró una sola arma, solamente se encontraron piedras y una lanza de ceremonial, eso como consta en el expediente, así que para nosotros no cabe la menor duda que fue un asesinato. La repercusión del crimen tuvo alcance nacional. Además del repudio de personalidades y organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos,
se realizaron marchas en varias ciudades del país para exigir la renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el esclarecimiento inmediato del asesinato. Sin embargo, el proceso judicial, del cual formó parte estructuras de abogados muy vinculadas al gobierno nacional de Mauricio Macri, fueron dirigiendo la pesquisa hasta un punto en el cual la elevación a juicio incluye la figura del homicidio cometido en exceso de legítima defensa, es decir, que la justicia federal reconstruye el relato del gobierno y de los medios más concentrados en torno a la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego, algo que ni en las pericias ni en los testimonios, salvo la de los propios albatros, puede acreditarse. Y es una situación muy difícil con todo esto que el juez cambió la causa, está a favor de los asesinos. ¿Cuál es el pedido para este lugar? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? ¿Qué es con lo que se sueña, con lo que se lucha? Y el pedido hacia el Estado es que nos entreguen el territorio acá, porque acá está el Rehue de la Machi, nosotros fuimos ordenados para estar en este lugar, nosotros no somos dueños de esta mapu, somos parte de aquí, solo venimos a cuidarla y que ellos también nos protejan y nos den la sobrevivencia de este lugar, del territorio. Rafael Nahuel tenía 22 años, hacía changas para aportar a la casa y en la agrupación Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Con sus manos se había construido una casita, que se había convertido en un líder positivo, que había dado con su identidad como integrante de un pueblo originario, y el Estado lo mata por la espalda. La última vez que vi a mi sobrino, la última vez, y la última vez que él deja su palabra también, como una enseñanza. Como diciendo que, bueno, que él era mapuche y iba a subir a acompañar a su gente, que era una lucha del pueblo, no era una lucha de nosotros solos, sino una lucha del pueblo, para que algún día, ojalá, nosotros como mapuches seamos libres, que nadie nos venga a matar por la espalda, que no golpeen a nuestros niños, que no torturen a nuestras mujeres, que nos dejen libres. ¿Cuándo seremos libres? Sabemos que él está acá, él no está en cuerpo, pero él está, su espíritu está acá y seguro que hoy nos anda viendo porque él, digamos, es dueño de este lugar y sigue estando. Con Rocío vamos a hablar también de los fondos buitres. Pobres criaturas, ¿no? Los buitres, bueno, son criaturas carroñeras que viven de la carne muerta o de lo que está muriendo o de lo que ya está indefenso. Es un nombre que está bien puesto, ¿no? Digo, porque nos ayuda a entender que, digo, para que los buitres, que eran estos fondos, digo, que estaban intentando rapiñar de nuestra guita, pudieran hacer su trabajo sobre nosotros, es porque alguien nos había dejado en enormes condiciones de indefensión, ¿no? Y los fondos en general son extranjeros, pero los que nos dejaron, los que nos entregaron de manos y pies atados a los fondos, eran compatriotas técnicamente, ¿o no? Exactamente. Si tenemos que hablar de una fecha, por lo menos yo los empecé a conocer el 21 de noviembre de 2012, que fue la fecha en que un juez de Estados Unidos, hoy fallecido, Tomás Griesa, decide que la Argentina tenía que pagarle a estos fondos buitres. Pero ¿qué son y por qué estamos hablando de un tribunal internacional? Bueno, como vos bien describías en el nombre, ya hay mucha pista de lo que son estos fondos, que son unos fondos de inversión que operan en todo el mundo y lo que hacen es comprar títulos de deuda de países que estén pasando por una situación complicada, esperan sentaditos, van a la justicia y después reclaman por un precio mayor por ese título que obtuvieron. Traducción, son fondos especuladores que se benefician a costa de una crisis de algún país y además cuentan con la complicidad externa. Es decir, eso lo vimos en Argentina, ¿no? Con lo que fueron las políticas de los 90, llegamos al default en 2001 y bueno, ese fue un terreno fértil para los fondos buitre que después tuvieron como frutilla del postre, bueno, en 2012 el fallo de Griesa. Pero es importante ver cómo se reacciona ante esto, ¿no? Porque tuvimos en ese momento una reacción del gobierno de Cristina Kirchner de
por un lado, contar quiénes eran estos fondos, pero también no ceder ante un accionar que es extorsivo por este mecanismo que contábamos. Y después, más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso termina aprobando el pago de los fondos buitres, por lo cual existen, pero también hay que ver, bueno, cómo uno actúa frente a ellos. En este informe, los economistas invitados son Mercedes de Alessandro, Delfina Rossi y Hernán Lecher, que nos cuentan cómo operan estos fondos y las consecuencias que traen con su modo especulativo. Algunos, muy poquitos afortunadamente, defendían a fondos buitres que, violando todas las reglas del derecho internacional, embargan a nuestra fragata Libertad en un puerto africano. Los fondos buitres son, como le decimos, a un conjunto de acreedores, es decir, de personas que poseen bonos del Estado argentino en el exterior que se comportan de determinada manera, ¿no? Como su nombre lo indica, los buitres son aves que comen de la carroña. La carroña es carne en descomposición. En el caso de los fondos buitres, una metáfora que se utiliza para hablar de fondos de inversión que se aprovechan de situaciones de crisis financiera de los países. No pretenden financiar procesos de índole productiva, sino lo que hacen es una especie de escala superior, diría, del negocio de la especulación. Tratan de ir y comprar bonos a precio muy bajo y muy vil y después esperan para litigar y conseguir que se los paguen a su valor nominal total. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia, empieza a hacer una reestructuración de la deuda. Se hacen 2 reestructuraciones entre el periodo de Néstor y de Cristina, en el 2005 y en el 2010. Y en esas reestructuraciones entra la mayor parte de los bonistas que tenían títulos públicos de la Argentina. Hoy se ha cerrado el canje con una adhesión del 66%, que, sumado al canje efectivizado por el gobierno del presidente Kirchner en el año 2005, representa el 92,4% de la deuda defaulteada en el año 2001. Y queda un 7% que no acepta los términos de la reestructuración. Ese 7%, una porción de ese 7% son estos fondos buitres y son los que empiezan a tener este comportamiento y a litigar una y otra vez para conseguir cobrar el valor total de los bonos y no la oferta que se hizo en las 2 reestructuraciones que hizo Néstor Kirchner. Hay algunos capitales que tienen suficiente espalda para decir: yo los compro a esos títulos de deuda cuando valen 0,5 y espero. Y me siento a esperar y tengo el poder de decirle al Estado argentino que no quiero que me pague 20, que no quiero que me pague 40, que quiero que me pague los 100 originales más todos los intereses. La ganancia está relacionada con un accionar determinado a través de la justicia. ¿Le vamos a hacer caso al juez Griesa? ¿Vamos a hacer la escribanía de su sentencia diciendo, bueno, no hagamos nada, que siga el contrato, páguese en el boni? En 2012 Griesa falla a favor de los fondos buitres que venían litigando para obtener mejores condiciones ante la oferta que se habían hecho en las reestructuraciones. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. Griesa lo que le intenta obligar a la Argentina es a que pagarle un 100%, ¿no? Todo lo que le debía, siguiendo los intereses un poco de estos fondos buitres. Ahora, eso dispara una serie de problemas porque había una cláusula que había hecho la Argentina cuando reestructura la deuda, que es la cláusula Rufo, que es una cláusula por la cual no se le puede dar mejor tratamiento a un bonista que al otro. Un juez de Estados Unidos podría embargar las reservas del Central y adentro está la foto del juez Griesa. Curioso, ¿no? El juez Griesa permitía el tratamiento diferencial con un sector muy minoritario y te abría la puerta que el resto pudiera reclamar esto mismo. Hay una cláusula que dice que no le podemos hacer una mejor oferta a quien no entró al canje que al que entró al canje. Tuvo que esperar la Argentina a que cayera la cláusula de Rufo
allí por el 2015, Mauricio Macri les hace una oferta interesante, entonces tiene que hacer una serie de negociaciones, eso pasa por el Congreso de la Nación. Y finalmente les paga lo que Griesa había dicho. El pago de los fondos buitres también conllevó a que se aumentara la deuda externa que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, que no es solo lo que vemos del Fondo Monetario Internacional, sino la deuda con acreedores externos, la cual también tuvo que ser renegociada. A comienzos de los 90, los medios ayudaron al gobierno neoliberal de entonces a convencernos de que privatizar aerolíneas era una idea genial, algo que terminó ocurriendo el 21 de noviembre de 1990. Visto con la perspectiva de la historia, esto suena tan ridículo hoy como si yo intentase convencerte de que te desprendas de tu casa, vendé tu casa y liberate así de la carga opresiva de los impuestos que tenés que pagar todos los meses y abrazá la maravillosa libertad que significa alquilar. La agencia Telam nos ayuda a recordar cómo nos empaquetaron. 21 de noviembre de 1990. Un año después de que se presentara en sociedad la reforma del Estado, el gobierno de Carlos Menem anuncia la privatización de Aerolíneas Argentinas. El traspaso a la española Iberia no solo resultó ser un caso emblemático de vaciamiento, también estuvo signado por denuncias de irregularidades y corrupción desde el comienzo. Antes de la transferencia, el Estado absorbió la deuda de la compañía. El consorcio español desembolsó solamente $260 millones en efectivo y el resto lo pagó en títulos públicos. No es un tema salarial, la aerolínea es un tema de Estado, sin duda. Pero es un tema de despidos, ¿no? Por los despidos más que nada. No, es el vaciamiento. El vaciamiento de la empresa. Las modernas aeronaves jet o turbohélice que integran la flota de Aerolíneas Argentinas transportan pasajeros y carga a todas las latitudes, extendiendo por todo el mundo la presencia aerocomercial argentina. La privatización, además de ser una venta por un valor 3 veces menor, significó el desmantelamiento de la empresa. Se entregaron aviones, simuladores de vuelo, oficinas, rutas, la red de procesamiento de datos y el sistema de reservas. Y lo que es peor de todo, el capital por todas las ventas y operaciones inmobiliarias nunca llegó, ni a Aerolíneas ni al país. Quedó en poder de Iberia. Una línea aérea que era eficiente, segura y superavitaria. Se la entregaron sin deudas, con 30 aviones propios, con 10.000 trabajadores altamente entrenados, motivados, capacitados. Todo esto se lo llevaron, la fundieron, la desmantelaron. En 1994, el gobierno argentino entregó la acción de oro, lo que significó renunciar a su derecho a fiscalizar decisiones estratégicas como las políticas de ruta y navegación. 4 años más tarde, la norteamericana American Airlines se incorporó a la sociedad. Pero no habían pasado ni 24 meses cuando se retira dejando una deuda de $874 millones. Aerolíneas Argentinas estaba en bancarrota. En 2001, y con De la Rúa como presidente, el gobierno ibérico cedió de manera obligada la firma al grupo Marsans, que adquirió el 92% de las acciones. Sin embargo, se sucedieron nuevas denuncias que incluyeron el robo de bienes de la empresa. El destino era incierto. Mientras crecían los rumores de despidos colectivos, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, advirtió que el futuro de Aerolíneas lo estaban contando en horas. Finalmente, en 2008, como resultado del vaciamiento y la desinversión, el gobierno argentino volvió a hacerse cargo y recuperar el control de Aerolíneas Argentinas. Es una empresa de servicios y el objetivo debe ser el usuario. Recuperar al cliente de Aerolíneas que se fue. Y los que vuelan quieren volar seguros. Quieren salir en término el día que habían previsto. Para entonces, la empresa registraba un patrimonio negativo y su flota era la más antigua de la región. Hoy, Aerolíneas Argentinas cuenta con 80 aviones, volando a 39 destinos dentro de la Argentina y 21 internacionales. En 2018, batió un récord en puntualidad y al año siguiente fue elegida como la mejor aerolínea latinoamericana.
A esto se suma que del total de rutas, 45 tienen una única conexión aportada por aerolíneas. Esta privatización es considerada una de las más ruinosas llevadas a cabo por el menemismo. Los números así lo demuestran. Pero además de eso, ¿se imaginan lo que podría significar su cierre si en esos lugares dejan de llegar sus aviones? Es actriz, es comediante, es vedette, es conductora de TV y a la vez es mucho más que la suma de sus partes. Es Flor de la B. Flor, encantado de conocerte. Muchísimas gracias. Un placer. Por venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias también porque hablaste bien de este programa en tu programa, lo cual valoramos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me encanta. Me encanta el programa. Cuando lo vi por primera vez me quedé completamente sorprendida por el archivo, ¿no? Y la verdad que es necesario es el uso de la memoria, ¿no? Así que la verdad que yo lo agradezco como televidente. Y como argentina, ¿no? Que no es poco. Porque la verdad que, lo que pasa con la televisión pública, que a mí es algo que yo celebro, es que se ve en todo el país, ¿no? Y cuando pertenezco a la televisión y cuando veo que hay contenido interesante, ¿no? Que puede salir en la televisión pública, porque toda la programación que pasa en la televisión pública hoy me parece totalmente interesante, así que yo los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias en nombre de la televisión pública. ¿Podés identificar en estos 40 años de democracia algunos momentos claves en lo que haya sido el avance en materia de derechos o lo que te parezca en materia del colectivo trans, travesti? Y yo creo que eso fue lo primero, me parece que fue el matrimonio igualitario. La primer gran conquista que tuvimos nosotros como sociedad fue el matrimonio igualitario. Y aparte hay algo que a mí particularmente me interpela profundamente. Yo lo vi ese programa. Es imposible no emocionarte al dimensionar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque aparte fui testigo presencial de todo lo que pasaba. De conocer a Luana Berkins, a Carlos Jáuregui y a tantas otras, a Diana Zacayán, quizás con algunos los vi de lejos, los vi en la militancia o me los he cruzado en marchas, pero yo me acuerdo hasta de la primera marcha que hubo en Argentina, ¿no? Cuando salíamos, que era un modo de protesta, un modo de decir acá estamos, queremos derechos, ¿no? Igual que todos, porque eso es lo que dice la Constitución, que todos deberíamos tener los mismos derechos. Entonces, a mí me pasó que en ese momento, en el 2007, yo dije, yo me quiero casar de blanco. Digo, no había nada que impidiera que yo lo hiciera. Y lo hice. Yo hoy puedo dimensionar lo que significó eso, que fue una gran declaración política. En el decir, para muchas infancias, para muchos niños, niñas o niñes, se estaba casando, se estaba uniendo en ese momento. Vos pensás en el 2008, cuando todavía no teníamos absolutamente nada. Una de las travestis más conocidas del país o populares se estaba uniendo, se puso un vestido blanco, o sea, no podía ir a hacer ni unión civil ni nada, pero sí lo hice. Hice una ceremonia simbólica, hice una fiesta como cualquier heterosexual, como cualquier persona cis. Y hoy, lo tomo como eso, para mí, para cualquier persona, porque es algo que yo no tuve. Yo cuando era chica nunca vi una declaración política tan importante, consciente o inconscientemente. En ese momento, desde la absoluta inconsciencia, fue una gran declaración, porque eran dos personas que para la ley no existían y sin embargo estaban declarando su amor como cualquier persona. Y eso fue muy importante, porque me estaba metiendo en miles de hogares diciendo... O sea, esto es posible. Fue un hecho político clarísimo. Fuerte. En los últimos años te has expresado muy claramente sobre materias sociales y políticas, por ejemplo, el tema del aborto legal. Digo, ¿qué te impulsó a sentir que podías hablar también de este tipo de cuestiones? ¿Y sufriste algún tipo de consecuencia? Sufrimos todo tipo de consecuencias. Hoy
el pronunciarte sobre cuestiones que son que te colocan en la mal llamada grieta, ¿no? De un lado o del otro, sí. Que genera muchísimas consecuencias y sobre todo con el feminismo. El feminismo, el transfeminismo está puesto en un lugar de enemigo, ¿no? Y la verdad que a mí me pasó algo bastante particular que tenía que ver con esta cosa de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la importancia que tiene mi voz, mi presencia en los medios de comunicación. Yo al principio, cuando era más chica, o cuando comencé, creía que eso era para otras personas, que yo no tenía la misma posibilidad de expresar mis ideas como quizás otros, ¿no? Y eso tiene que ver todo con lo que hablábamos antes, con la autoestima, con el no haber tenido esa cosa, ¿viste?, de haber sido legitimada por el Estado. Entonces, con los años me di cuenta que sí era importante lo que yo decía, que sí era importante mi voz, que sí era importante lo que yo podía llegar a decir, ¿no? Y que había mucha gente que me escuchaba. Entonces, cuando surgió todo el debate del aborto legal, seguro y gratuito, creí que era fundamental que nos pronunciemos y que hablemos de esto que era tan importante, porque acá no se trata de vida sí, vida no, acá se trata de que había muchísimas mujeres que mueren por esto, porque lamentablemente se hacía en la clandestinidad. Hay una cosa tan hipócrita, ¿no? Y creo que lo han expresado en el gran debate que han ejercido, por suerte, no es algo que se puso en la carpeta de todos los medios de comunicación, y hablaba de eso, ¿no? De la hipocresía que existe sobre una práctica que es más común de lo que la gente cree. Lo que pasa es que sucedía en la clandestinidad y en la gente que lo podía pagar, ¿no? En este caso hubo muchos médicos que se hicieron millonarios con estas prácticas, así que la verdad que hoy puedo celebrar que cada mujer pueda decidir, ¿no? Que no te obliguen, ¿no? Que el cuerpo es claramente es patrimonio de cada persona, ¿no? A veces creo que la democracia, sobre todo de las décadas más recientes, nos llevó a incurrir en la ingenuidad. A veces pensamos que las conquistas son para siempre. No. Y estamos viviendo un momento donde empezamos a ver que existe la posibilidad de que algunos de los derechos que conquistamos puedan ser negados, como lo están siendo los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, tal cual. Eso es algo que de verdad te quita el sueño. Y lo que te sucede ahora también es nada, el matrimonio igualitario tiene nada, la ley de identidad de género, todas estas, el cupo laboral trans, entonces, y uno ve este avance en el mundo tan extremista de esta derecha que no, yo siento que no quieren un mundo donde quepamos todos, sino un mundo donde simplemente estén ellos, y la verdad que sí te genera escalofrío. ¿Cómo estás viviendo este tiempo en particular de la democracia argentina, de la cual, o sea, entre las cosas que están pasando son estas de las que estamos hablando, ¿no? Digo, la sensación de que determinadas conquistas pueden ser borradas de un plumazo, o nada, o el hecho de la crisis económica. ¿Cómo estás viviendo este momento de la democracia argentina? Yo soy una persona absolutamente privilegiada. Yo le puedo dar de comer a mis hijos, tienen un lugar, tienen un techo, tienen agua potable. Estamos hablando de cuestiones básicas. A mí lo que me entristece profundamente es el ver de qué manera que pasan los años. Hablábamos de 1983, y entre las cosas que a mí me surgen de esa época o de esos años es el Austral, el Fondo Monetario. Ni siquiera sabía lo que significaba, pero Fondo Monetario, deuda externa, y pasaron 40 años y estamos igual. Y la gente está más empobrecida, y la gente no puede salir a la calle. Entonces tenemos muchas libertades por un lado y nos faltan otras, porque quizás no podés sacar tu celular porque te desnucan, o
a mí me pasa algo cuando dicen, bueno, la amputaron una pierna porque la tiraron del tren y le sacaron el celular, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de gente que se toma 3 colectivos para llegar a la capital. Hablamos de personas, porque a mí no me gusta hablar de cifras, porque para mí las cifras te alejan de lo que significa las personas, ¿no? Los seres humanos, que son la mujer que tiene que viajar, que se toma 3 colectivos, que le tiene que dar de comer a sus hijos, que ya no existe. Ahí esas cosas me producen profunda tristeza lo que pasa en el interior, profunda tristeza que se sigan sosteniendo algunas cosas como el chineo en Salta o en Orán, cómo siguen violando mujeres como si nada, cómo siguen avanzando los femicidios. Esas son las cosas que yo no puedo entender. Me cuestan comprender y nada, siempre creo que la política es la herramienta del cambio, pero también siento que las cosas no avanzan y me da mucha tristeza, y hablo del absoluto privilegio, ¿no? De lo que es mi vida. Flor, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ya volvemos. Último bloque de este episodio preeleccionario de 40 años de democracia. Qué nervios, Dios mío. Recordá que si querés volver a ver los programas o repasar los informes o las entrevistas, los podés encontrar en las redes sociales de la televisión pública. Llegó ahora el momento de velar el misterio de la frase de la noche de hoy. Esa frase que dice: recordar es una necesidad. Lo que se olvida se repite. ¿Quién lo dijo? La maravillosa, la venerable Estela de Carlotto, en el año 2021, en el 24 de marzo exactamente, en una fecha en la cual se conmemoraba un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura. Una frase que deberíamos tener todos grabadas en nuestro celular para que aparezcan o bien se enciende la pantallita, ¿no? Recordemos ahora algunas de las fechas que vale la pena recordar a través de Alan y de Manuela. El 27 de octubre del año 2010 fallece en su casa del Calafate el expresidente Néstor Kirchner. Lo hace de un paro cardiorrespiratorio y luego de que hubiera sido sometido a varias cirugías coronarias en los meses previos. Dejó un shock a nivel social y también a nivel político, teniendo en cuenta que era un actor gravitante en la escena nacional. El 14 de diciembre de 2006, el Congreso sancionaba la Ley de Educación Nacional que regula el ejercicio a aprender y a enseñar como derechos que están, por supuesto, en nuestra Constitución Nacional. La norma hablaba justamente de que la educación sería gratuita y sería con igualdad y equidad. El 16 de julio del año 2013, la petrolera estatal YPF firma con su par norteamericana Chevron el primer gran proyecto para la exploración petrolífera en Vaca Muerta. Implicaba una inversión de $1.500 millones y la perforación de más de 100 pozos petroleros. El 10 de julio de 2021, la selección argentina ganaba por vez número 15 la Copa América. Con un gol de Di María, con Scaloni a la cabeza, con Messi, por supuesto, liderando ese equipo, se ganaba un épico partido en el Estadio Maracaná contra Brasil, salíamos campeones y comenzaba la leyenda que luego llegaría a Qatar 2022. El 6 de mayo de 1985 se estrena Esperando la carroza, la película que fue dirigida por Alejandro Doria, una comedia que retrataba de alguna manera la escena argentina y que sigue cautivando a las distintas generaciones de espectadores. Estaba protagonizada por Luis Brandoni, China Zorrilla, Betiana Blum y grandes artistas también como Antonio Gasalla. El 21 de julio de 2019, el entonces diputado Axel Kicillof comenzaba su campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Campaña que hasta el día de hoy recordamos porque recorrió prácticamente todo el territorio bonaerense en un Clio de 3 puertas que se hizo muy famoso, y luego de esa recorrida, 3 meses después, el diputado se convertía en el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo de Axel en el Clio fue un poco como lo de David y Goliat, ¿no? Una hazaña completamente impensada. Puede que este domingo requiera de una hazaña similar. Depende de vos y depende de cómo te plantes ante la vida y ante estas elecciones. Si te vas a quedar agarrado a todo lo que salió mal, lo que no se completó, lo que frustró,
y lo vas a considerar una razón suficiente como para romper todo el bazar, o si vas a valorar la infinidad de cosas que conseguimos hacer a pesar de todas las zancadillas que nos pusieron, si vas a valorar la construcción por encima de la destrucción. Depende de vos. Al final, el domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿El peor país del mundo, como hay tantos que pretenden? ¿O el mejor? Chao, que estés bien. Nos vemos acá la semana que viene en la televisión pública con más democracia.